Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el 22º domingo después de Pentecostés y vemos en torno a nuestro Señor reunidos a los discípulos de los fariseos, de la élite del pueblo elegido, junto con los herodianos, otra facción más, en las que se dividía la cuestión religiosa por diferencias entre los mismos judíos en la creencia, pero vemos que se confabulan y se ponen todos de acuerdo para atacar insidiosamente, hipócritamente. Por eso les dice nuestro Señor, y no nos extrañemos, no preguntan para saber. Es más, le dicen: tú eres veraz, nos dices cómo es el camino que lleva a Dios. O sea que están reconociendo la veracidad, la verdad. ¿Y por qué no creen? Misterio. El pecado de fariseísmo: impugnar la verdad manifiesta, conocida, revelada. La impugnación, ese es el pecado contra el Espíritu Santo, que es espíritu de verdad. Y si yo impugno la verdad, ¿qué queda? No queda nada, sino el infierno. No hay nada que hacer. Entonces hay sus grados, pero en su culmen impugnar la verdad. Y no olvidemos que Dios es la verdad primera. Y sin verdad no hay nada, ni Dios, ni iglesia, ni mundo. Entonces, de ahí el imperio de la verdad. Pues bien, entonces se confabulan para aprenderlo, a ver qué dice, y así caerle encima. Y lo hacen con el tema entonces del tributo, del impuesto, como hablar de pagar los impuestos, que no hay que pagarlos, la verdad sea dicha, porque ya no son impuestos, son abusos. Porque una cosa es el impuesto legítimo y el otro el abusivo. Y ya con el IVA del 19%, ya están pagados todos los impuestos habidos y por haber. Pero encima que el patrimonio, que la herencia, que la compra, que la venta. Entonces eso es un robo legal. Y el clero en connivencia. Paguen sus impuestos a gobiernos anticatólicos que encima usan la plata para robársela o el dinero, y después abortos, eutanasia, mariconería, pornografía y la mar en coche y tu abuela en avión. Pues bien, a la orden del día, ¿es lícito pagar el tributo al César? Una pregunta política con fines religiosos de los fariseos para juzgarlo a nuestro Señor como enemigo del César, del emperador, del rey o del chipcha que manda. Porque es lo mismo. Cuando no se tiene el concepto católico y verdadero de la autoridad, del poder que va implicado en esto. Y así nuestro Señor, como si nunca hubiera visto un denario o un duro o un dólar. ¿Y de quién es esto? ¿Quién está pintadito ahí? El César.
Bueno, dale a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Más salomónico y en el buen sentido astuto nuestro Señor. O sea, más que astuto, esa perspicacidad de la sabiduría inteligente para reconocer lo que había de verdad y lo que hay de error. Si ahí está la imagen del César, pues darse eso al César. Y a Dios lo que es de Dios. Y no todo es una vestigio o imagen de Dios. Y más en el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios. Pues entonces nos está diciendo muy bien que si bien el tributo al César, el alma a Dios. Porque ahí tenemos el sello, la impronta, no solamente como vestigio, sino como imagen. Imperfecta y todo lo que quieran, pero imagen. Porque pensamos, amamos y queremos como Dios piensa, ama y quiere, y no luego puede hacer una piedra, una montaña o la Pachamama, la diosa tierra, que lo felicito a aquel, no sé si medio loquito o no, pero santa locura que les pateó a Francisquito la Pachamama. Y ahora como él es pescador de no sé qué, que ahora como dice el chiste que sea pescador ahí en el Tíber de la Pachamama. Eso es una apostasía. Eso es una inculturación indigenista y estúpida. Además de idolatría pura y dura. Así de claro. Pero como hay que destruir la religión y la fe, pues ahí lo tenemos a Francisquito. Papanata. O le diré la Pachamama papanata. Se aguante. Y que no me diga nada. Él no es nadie para juzgarme. Así que yo tengo todos los atributos y derechos en la libertad de decir lo que se me dé la gana, y tú no tienes por qué juzgarme. Y aguántate, si puedes. No hay más. Y a todos los imbéciles del clero y de la jerarquía que como idiotas y serviles lacayos, ahí están al son de la música. Esa es la apostasía pura y dura. Y el que no se dé cuenta es porque ya no sabe lo que es la fe. Y la religión es cualquier cosa, y la iglesia es cualquier cosa, y Dios es cualquier cosa. Bueno, más apocalíptico no puede ser. Pues bien, entonces nuestro Señor aquí está planteando toda la cuestión de las dos espadas. El poder temporal, o civil, o público, y el poder espiritual, sobrenatural, de la gracia, eclesiástico. Entonces, dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Obediencia al César en lo que es del César y obediencia a Dios en lo que es de Dios. Se plantea todo esto. Y esto muy poco lo hacen ver los mismos predicadores. Porque igual que los presidentes, los senadores y los diputados, no tienen ni idea ni lo que es gobernar, ni política, ni autoridad, ni ley, ni justicia. ¿Qué vamos a hacer? Y si no, plántenme uno a ver que yo le haga 3 preguntas y cómo me contesta. Y los que medio saben algo se van a la OEA y allá terminan como las niñas puras y virginales. Entraron en el club de chicas lindas y
y ahí se le acabó la candidez del arminio. Perdónenme, pero así son las cosas. Pues bien, entonces nuestro Señor está delimitando todo eso. Y también todo el poder, la realeza de Cristo, que es Dios, que tiene poder sobre todo el cosmos, temporal y espiritual, pero que no quiere ejercer el temporal y lo deja delegado en el César, o el que haga las veces de César. Y ahí le da la espada temporal al gobierno temporal, sea cualquiera sus formas que vehiculen para llegar a Roma. Voy por tierra, voy por avión, o voy en cohete, o voy como Monseñor Felé, no sé, corriendo, y Monseñor Williamson va en avión, y yo de ir iría en misil como los Kamisaki o Yamasaki o lo que sea, y se acabó el problema. Es la única manera políticamente correcta desde el punto religioso, porque si no les cae una bomba del cielo al Vaticano como está, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ese poder queda planteado. Entonces Dios tiene el poder, nuestro Señor, sobre todo, pero no lo ejerce. Por eso le deja el temporal al César y el espiritual a la Iglesia. Pero hay una subordinación del César al imperio del orden sobrenatural. Porque las leyes deben de servir a la Iglesia para que el Estado sea católico. Y el que rompe eso es el laicismo judeo-masónico. Y la democracia soberana del pueblo soberano. Una herejía pura y dura. Porque toda autoridad viene de Dios. Y por eso tiene al César autoridad. Porque el origen divino de la autoridad. Pero no seamos imbéciles, como los nibelungos, los anglosajones o lo que fuera, a interpretar al revés las cosas. Porque eso lo llevó, por ejemplo, a Enrique VIII. Yo soy el rey y terminó siendo papa. Así como es la reina de Inglaterra, la papisa. Hablan de la papisa Juana. La papisa es la reina de Inglaterra. Ella es oficialmente la cabeza de la iglesia galicana. No hay nada que hacer. ¿Qué vamos a hacer? Ahora a los ingleses no les gustará, y bueno, que se aguanten. O que se conviertan. ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno, de todos modos, el poder de origen divino. Otra cosa es la manera en la designación de acuerdo a la historia, a las costumbres de los pueblos, cómo se eligen, si son monárquicos o si son aristocráticos o si son democráticos. Pero ojo, la democracia, aún la griega, estaba ya viciada. Y el que no lo sepa, lea lo de Popescu. Y la decadencia de Grecia fue por la democracia instaurada por un aristócrata, Pericles. Porque una cosa es la designación, como es en la iglesia, quién va a ser el papa, y otra cosa es que los cardenales o los que eligen al papa le den el poder divino. El poder viene de Dios. Lo mismo pasa con el rey, el presidente o el idiota de turno que podamos tener.
hoy de presidente en cualquier parte del mundo. Entonces, no confundir el origen divino con el modo de designar, si es por aclamación, si es por herencia, si es soberano, si es por monarquía o si es por república o lo que fuera. Pero lo que no puede ser es el pueblo soberano ¿de qué? Origen del poder, eso es de Dios, eso es herético. Y si hay soberanías, es como todo una soberanía participada. Un monarca soberano, pero soberano porque nadie lo juzga, salvo Dios y la ley natural. Y al Papa soberano, pero lo juzga la ley divina, más la natural y Dios. No está para hacer lo que se le dé la gana. Eso de hacer lo que se le dé la gana es la concepción pagana, chipcha, india, negra, china, imbécil, como quieran llamarle. Porque la única concepción de autoridad es la verdadera y que es la católica. Y la autoridad no es por el poder, la fuerza. La autoridad tiene una cuestión de paternidad, de autoritas. Y es en aras de la procura del bien común. No de lo que llamamos aquí en Colombia procuraduría, que procuran nada. Porque hasta Simón Bolívar fue el que se lo inventó. Si yo soy un presidente como ministros honrado, no me voy a dar cuenta el que haga una malversación siendo yo presidente, no me voy a dar cuenta, necesito un procurador que me lo venga a decir. A ver los empleados públicos, pero con que le corte la cabeza al primer imbécil que lo haga, a ver qué pasa con los demás. Pero como son todas ratas del mismo agujero, pues bueno, ¿qué queremos? Hay que aparentar democráticamente que está esto balanceado. Sí, balanceado como partimos el ponqué, ¿no? O la tarta o la torta. Y el que parte y reparte se lleva la mejor parte. No hay nada que hacer. Claro, la democracia y el imbécil pueblo soberano, que de soberano ni tu tía. Porque a ver que no trabaje, que no pague los impuestos, que no esto, a ver cómo le va. Así de claro. Y a ver qué participación tienen las riquezas del país, el petróleo, el oro, las esmeraldas, el carbón, no, en manos de judíos y de sus lacayos. Pero es patrimonio de Colombia, sí, imbécil. Y después de las comunidades indígenas, como si fueran más patria que los otros. Es que los indios son racistas. ¡Ojo! Y si no, ¿con qué derecho ellos se apropian de una parte del territorio? Y el que quiera entre y el que no, no. Y ahí funciona la ley de ellos. ¿Y ellos que son más ciudadanos? Son racistas. Pero a la judeo-masonería le conviene porque es más fácil engañarlo al indio bruto ese con dos perras y le saco el oro, la mina que tengan ahí o las riquezas que hay. Ese es todo el cuento chino. Y no hace falta ser un gran estadística, ni economista, ni político. Pero bueno, ya me fui. Entonces, la autoridad del César viene por la procura del bien común, no por la fuerza, el subyugo, autoridad que no abusa, no se respeta, como dijo un fiel abogado. Eso es lo que hace el cacique.
indio, inglés, negro, alemán o lo chino, como fuera, o romano, da lo mismo. Yo soy la autoridad, yo soy la ley, dijo el rey Sol, que bastante de mariquita parecía porque posaba así con su peluca, que no lo era porque bastante mujeriego que era, pero tenía que aparecer refinado. Yo soy el Estado. Y eso era su ilustrísima realeza católica. ¿Cómo se lo llamaba? De católico tu abuela. Eso no es el poder católico. Ese es el concepto chipcha que tenían los franceses y los alemanes y los gringos y todo el mundo. Porque hay una sola concepción verdadera y es la católica. No más. Entonces viene de ahí. Por eso el sometimiento y la obediencia a la autoridad legítima, mientras sea legítima en el ejercicio del poder en procura del bien común y en el cumplimiento de la ley que reglamenta el bien común y que la justicia defiende con derecho. Pero vayan y pregunten a los jurisconsultos y de esto ni P ni A. Y no hacen falta tantas leyes. Sencillo. Por eso los reyes eran jueces. La reina Isabel la Católica, los viernes en Sevilla, a ver, pim pum pan, y mañana 3 decapitados y se acabó el cuento. Y a ver si no se iba a ordenar la cosa. Y vaya si no lo ordenó, porque su hermano fue un desastre. Así que, y después, ¿qué resultado tenemos? El Concilio de Trento. Pero de una España organizada imperialmente por Isabel la Católica. Se anticipó al concilio. Fue la precursora del concilio de Trento. Con bastante antelación, pero eso fue. Y por eso aquí, si tenemos la estatua allá en la vía del aeropuerto, a que se pudra para desaparecer. Porque no creo que ni en España haya una estatua tan bonita o representativa. Y si las había, las han quitado. Y aquí que por lo menos quedan de los reyes católicos, vean. Qué lástima. Pero así es. Entonces, el concepto de la autoridad y del poder y de la obediencia. Y eso mismo pasa en la iglesia. Pero no creerme yo que porque el poder divino del Papa lo recibe directamente de Dios, aunque la designación viene democráticamente por el colegio episcopal o el colegio cardenalicio, mejor dicho, todo lo que diga el Papa es palabra de Dios. Hay que ser idiota. Es palabra de Dios. Si está dentro de los cánones dogmáticos de finiquitar lo que es o no es palabra revelada, y para eso tiene el poder de la infalibilidad. Pero no para cuando él esté fuera de esos parámetros muy limitados y demarcados, porque la infalibilidad absoluta solamente es de Dios y todo lo demás, aún la del Papa y la de la Iglesia, es por participación. Y en la medida que gobierne de acuerdo al bien común, que es la mayor gloria de Dios y la salvación de las almas, será o no Papa, porque si no procura la gloria de Dios y la salvación del alma, procura
lo contrario. Entonces ya no está legitimado, no cumplen el ejercicio del poder para el cual la autoridad Dios se la confiere. Y es un cismático, un hereje o un apóstata. Así de claro. Y eso le pasa al Papa y al Rey y al que sea. Por eso, hablando de reyes, no está solamente el origen, la legitimidad de origen, sino también la de ejercicio. Y en paralelo a eso, por eso cualquier defecto en la elección de un sumo pontífice por cuestiones canónicas, y a veces excomuniones que no eran de orden doctrinal, sino de orden de poderío, se subsanaba por el reconocimiento universal de la Iglesia Católica. ¿Y cómo lo reconoce? Como Papa en el ejercicio de la mayor gloria de Dios y de la salvación de las almas. Pero si me va a llevar a la Pachamama, a Roma, entonces se le acabó el papado. Así de claro. ¿Entendemos o no entendemos? Es que no hay que ser muy inteligente, hay que saber un poquito de teología básica, elemental. Pero como la teología se convirtió, ya lo he dicho 10.000 veces, en opiniones de doctorcitos que no tenían problema, porque era problema académico. Pero ahora, a ver, a esos doctores hoy, ¿a dónde le queda academia? Porque esta realidad ya es asfixiante. Pues bien, entonces, no me quiero alargar, pero vemos cómo implica toda esta cuestión. Y creo más o menos poder haberlo dilucidado, aunque no bien explicado, porque es extenso el tema. Entonces, para terminar, y como complemento, la Escritura nos muestra en el Evangelio, la epístola, la recomendación de ser buenitos, hasta la parucía de nuestro Señor, hasta el día de Cristo, y lo repite 2 veces. San Pablo. Así que apocalíptico. 1 y 1000 veces más. Entonces, mostrarnos irreprensibles, dando al rey lo que es del rey o al César, y a Dios lo que es de Dios, hasta que venga nuestro Señor. Y con las ideas claras, no torcidas ni chuecas, ni tergiversadas, ni abusadas, ni violadas. Y así vemos entonces cómo esa ley máxima del bien común, que es lo que hace el progreso temporal y espiritual de los pueblos, lo que crea la justicia y da la paz en el orden del imperio de Cristo, porque Él es el emperador de todo el universo. Y como no lo han querido reconocer por las buenas, será por las malas el día de su parucía. Por las malas para los malos, y por las buenas para los buenos, porque los buenos que estén vivos en ese momento, algunos serán privilegiados, transfigurados y arrebatados. Otros, pues no. Entonces, ya vemos cómo se compagina la epístola y el Evangelio. Y ahora la solución la tiene es
nada más que se realicen las profecías. Porque ya vemos que esto no tiene salida política, económica, social, ni humana, ni eclesiástica. Porque está igualmente de podrida la jerarquía oficial eclesiástica que la jerarquía temporal humana, formando las dos bestias, la de la tierra religiosa y la del mar, la política. Los dos anticristos, y no uno solo como se cree. Y más peligroso el religioso que el político, porque el uno mata el cuerpo y el otro mata el alma. Entonces, que podamos nosotros entender estas cosas y podamos medio sobrevivir en la bienaventurada esperanza. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.